Receta número 48 de Python 3. Aquí nos han pedido que manipulemos enteros grandes, muy grandes, como cadenas de bytes. Vamos a declarar una variable que llamaremos datos y vamos a asignar esta cadena de bytes. Ya está, la tenía en el portapapeles. Vamos a calcular su longitud. Print len datos. Y antes imprimamos en pantalla el contenido de la variable datos. Ok, aquí tenemos la representación en la salida estándar de esa cadena de bytes que tenemos localizada en la variable datos. Y aquí la cantidad de elementos que serían 16. 16 elementos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la primera manipulación que vamos a realizar? De convertir a entero esa cadena de bytes. Entonces, coloquemos aquí una sección que llamamos convertir a entero. Dos puntos. Y acá podemos hacer un print para ver en pantalla el resultado de invocar el método fromBytes que recibe una cadena de bytes y un orden, es decir, en qué posición se encuentra el byte más significativo, al principio o al final de la cadena de bytes. From byte especificamos datos, byte order, y aquí tenemos varias opciones. Si nosotros decimos big, entonces el byte más significativo se encuentra acá al principio. Dupliquemos esta línea y coloquemos aquí little. Entonces, el byte más significativo se encuentra acá, es decir, a la derecha. Podemos ejecutar y ver en pantalla el resultado de estas dos instrucciones. Veamos que se trata de un número impronunciable, es un número entero grandísimo. Cuando especificamos big, entonces este es su valor. Cuando el orden de byte es little en esta instrucción, entonces se produce esta representación de entero enorme. Ok, hagamos aquí un print y acá coloquemos una sección que vamos a llamar convertir a cadena de bytes. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar de los enteros que se generaron a continuación acá abajo, aquí, lo copiamos, lo guardamos en una variable que se va a llamar entero. Ahí tenemos toda esta literal guardada en la variable entero. Entonces, vamos a convertir a cadenas de byte ese número entero largo. Print entero. Y aquí tenemos que invocar el método toBytes. ¿Qué recibe el método toByte? La cantidad de elementos, que en este caso va a ser 16, y el orden. Digamos, toBytes entero. Aquí me estoy equivocando. Aquí va la longitud, que es 16, y luego el orden de la posición del bit más significativo, del byte más significativo. Entonces vamos a decir que big. Dupliquemos esta línea y cambiemos el segundo argumento, el byte order. Dejemos el nombre del argumento de forma explícita aquí. Byte order y ahora ejecutemos. Ya está. Entonces, este resultado debe ser igual a la cadena original que tenemos guardada en la variable datos. Ok, entonces la conversión ha sido satisfactoria. Hemos usado el método fromBytes para convertir una cadena de bytes que representa un número entero grande, largo, a su representación de número entero. Y también el proceso contrario, teniendo una representación de entero, convertirlo a una cadena de bytes. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta receta. Hasta la próxima.